Muy bien, escuchábamos el Evangelio de San Juan, parte del capítulo 10, donde el tema es Jesús, el buen pastor. Si todo el capítulo tiene esa temática que nos desarrolla San Juan. Y todos los domingos, después de la Pascua, año a año se va a leer una parte de este capítulo. Por eso se titula este mismo domingo, sea del ciclo que sea, el Domingo del Buen Pastor. Así que el tema es ese. Una imagen muy linda, muy fuerte y también como muy tierna, ¿no? La relación entre nosotros y Dios, entre nosotros y Jesús, es como la de el pastor con su rebaño, con las ovejas. Como que nosotros fuéramos las ovejas del rebaño. En realidad, somos un poquito menos dóciles que las ovejas nosotros. Somos un poco más chúcaros. Quiere decir, somos difíciles de agarrar. Y a veces le somos esquivos hasta a Dios. Pero bueno, la imagen es linda y la tenemos que analizar hoy especialmente para ver qué nos dice a cada uno ese trato, ¿no? Esa relación entre el rebaño, las ovejas y el pastor. En realidad, hoy esta actividad está casi en desuso, salvo en algunos lugares perdidos por allí. Y en realidad la ejercen las personas muy, muy humildes y muy pobres. En tiempo de Jesús ese era más o menos parecido esto, ya que los pastores prácticamente tenían que convivir todo el tiempo con el rebaño, seguir las ovejas y conducirlas todo el tiempo, día a día, hora a hora. Incluso de noche tenían también que cuidarlas o por lo menos ponerlas a resguardo para que pudieran estar seguras. Y del mismo modo, las ovejas tenían que ser dóciles al pastor porque en ello iba la vida. No podían perderse por allí. Por eso tenían que conocer bien al pastor, conocerlo en todo sentido, justamente porque su seguridad estaba allí. Y el pastor conoce las ovejas y las conoce a fondo, conoce cada una. Incluso a cada una la conocen por su nombre, aunque parecen todas iguales. Si uno mira el rebaño parece que fueran todas iguales. No son iguales. Cada una es cada una y es distinta y tiene su distinción y tiene su personalidad. El tema que me parece que nos sugiere la palabra hoy es el tema de la comunicación. ¿Cómo se comunica el pastor con el rebaño y cómo se comunica la oveja con el pastor? Porque es una relación, si me permiten la palabra, asimétrica. Es decir, no son iguales. Entonces, supongamos, ¿no? El pastor de esta zona de la que habla Jesús se está refiriendo a la zona norte de Israel, la zona de la Galilea, zona montañosa, y supongo que el pastor de ese lugar hablaría un idioma que hablaba la gente de allí de la zona, que es el arameo. O sea, el pastor les hablaba a las ovejas en arameo. Imaginen ustedes. Como si fuéramos nosotros, le hablaríamos en español, pero la oveja
¿Qué idioma habla la oveja? ¿Qué les parece a ustedes? No habla la oveja, no habla. Emite un sonido que nosotros le llamamos balido, balido. O sea, la oveja bala. ¿Cómo sería esto del balido? Ve, una cosa así. Y no sé si habrá variaciones en ese sonido porque es prácticamente siempre igual. Sin embargo, el pastor tiene que conocer la oveja, lo que necesita, incluso adelantarse a lo que necesita la oveja, en todos los sentidos, ¿no? Si tiene hambre, si tiene sed, si tiene sueño, si tiene, no sé, todo lo que le puede pasar al animalito, el pastor tiene que estar atento, incluso los peligros. Así que fíjense, ya encontramos que el pastor habla con la palabra, y en esta zona habla en arameo, y la oveja no habla, bala. O sea, como que estamos ya con un problema de comunicación ahí, que después lo vamos a ir viendo aplicándolo al Señor. Bueno, no sé si ustedes tienen en casa alguna mascota. ¿Alguno tiene una mascota en su casa? Sí. ¿Qué tipo de mascota? Perros. Perro. Un perro. ¿Y le hablan ustedes al perro? Sí. Yo sí, constantemente. ¿Y le entiende el perro? Yo creo que sí. Muy pegada a mí. Yo creo que sí. Perro, gato, loro, uno tiene tortuga, otro tiene pajaritos, o sea, la variedad, y nosotros no hablamos el mismo idioma. Sin embargo, tenemos que entender lo que le pasa a la mascota. Y muchos saben lo que le pasa, porque ya han convivido un tiempo, entonces como que lo conocen de memoria al animalito. Entonces digo, esa relación es parecida, la oveja y el pastor, es muy parecida. Muy parecida. Es más, si uno va de visita a una casa y tiene un animalito, se van a dar cuenta cómo dice, quiere salir afuera, dice. Entonces le abren la puerta y ya con mirarlo nomás al animalito sabe lo que le pasa. Bueno, o quiere ir a hacer sus necesidades. Entonces ya lo tienen ahí descubriendo claramente qué le pasa. Vamos a ver lo que dice el texto. Dice así: mis ovejas escuchan mi voz. Y fíjense que no dice mis ovejas oyen mi voz. Y ahí estamos entrando en una distinción. Oír es una cosa, escuchar es otra. ¿Saben ustedes la diferencia? Es muy simple. Oír todo el tiempo. Nosotros oímos siempre. Incluso cuando estamos durmiendo. ¿Cómo va? Bueno, se cae alguna cosa en la casa enseguida porque estamos oyendo. Aunque estemos dormidos, estamos oyendo. Pero no estamos escuchando. Y escuchar es prestar atención totalmente al sonido que se está emitiendo de algún lado. A veces nos pasa que estamos haciendo las cosas de la casa, tenemos prendido el televisor y hace ruido, pero yo estoy haciendo otra cosa, no le estoy prestando atención. Sí, lo estoy oyendo, pero no lo estoy escuchando. Acá dice, mis ovejas escuchan mi voz. Están atentos a todo lo que el maestro dice, a todo lo que el pastor dice. ¿Por qué están atentos? Porque tienen que saber lo que va a hacer el pastor. Y si el pastor está enojado, y tienen que saber si el pastor decide ir a buscar pasto por algún lado, entonces los conduce, o buscar agua, o que se refugien porque hay algún peligro. O sea, tienen que estar todo el tiempo atentos.
A veces uno ve esos animalitos en la casa que están todo el día mirando al dueño, todo el día. A dónde va, qué es lo que hace. Es como que dependieran totalmente, y dependen totalmente. Bueno, entonces fíjense las cosas que vamos descubriendo. ¿Por qué entonces toma esta imagen? Porque la comunicación entre nosotros y Dios es una comunicación que también es asimétrica. Es decir, no somos iguales. Dios no es igual a nosotros. Y acá vamos a entrar entonces cómo es la comunicación nuestra y cómo es la comunicación de Dios, cómo se comunica con nosotros. Bueno, nosotros seres humanos hablamos, nos comunicamos con la palabra. Emitimos la palabra y en la palabra expresamos lo que nos pasa, expresamos lo que necesitamos, comunicamos lo que es nuestra vida con la palabra. ¿Y Dios cómo se comunica? ¿Alguno sabe? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? ¿O cómo es la comunicación de Dios? Fíjense, este es un tema muy difícil. Dios se comunica en el silencio. El lenguaje de Dios es el silencio. No habla como nosotros. Y nosotros, para comunicarnos con Él en este sentido, o sea, para comunicarnos con Dios como Él es, tenemos que entrar en el silencio. Y ese es el tema de la oración. Tema complejo, porque nosotros somos gente del ruido más que del silencio. Es más, cuando estamos en silencio, a veces buscamos alguna cosa que haga ruido. Prendemos la radio, la televisión, o ponemos música. ¿Por qué? Porque nos cuesta el silencio. Estar en más gente de la ciudad como nosotros, donde todo hace ruido. Hace ruido los vecinos, los chicos, hace ruido los equipos que prendemos, la lavarropa, todo hace ruido. Pasa la moto, un auto, todo es ruidoso. Y estamos acostumbrados al ruido. Entonces, meterse en el silencio de la oración es bravísimo, porque no estamos acostumbrados. Nos cuesta. Los grandes santos han sido gente de silencio, o sea que se han metido en el silencio porque es el lenguaje de Dios. Incluso si nosotros vamos a la oración, a veces hablamos más en la oración todo el tiempo. Si tenemos 10 minutos de oración, todo el tiempo bla, 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 bla. ¿Se entiende? Y lo más importante de la oración no es lo que nosotros le decimos a Dios, sino lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Ahí está el tema de la oración. Por eso dice Jesús cuando enseña el tema de la oración, no hay que hablar mucho en la oración, porque Dios sabe todo lo que nos pasa. Entonces, escuchar a Él. Bueno, Dios que es misericordioso, entiende todos estos problemas. Es más, yo le voy a decir de un autor nuestro, un autor de los más grandes que tenemos en nuestra patria, que se llama Atahualpa Yupanqui, autor de folclore y de poesía, dice, le tengo rabia al silencio. Como que nosotros no aguantamos el silencio. Entonces Dios, decía, es misericordioso y se comunica con nosotros también a través de la palabra. Entonces tenemos la Escritura.
Ahí está la palabra. El detalle es este, fíjense. Leímos hace un ratito. Primera lectura. ¿Cómo estábamos cuando leímos la primera lectura? Nosotros, ¿cómo estábamos? Sentados. Salmo. Segunda lectura. ¿Cómo estábamos? Sentaditos. Viene el Evangelio. ¿Cómo nos pusimos? De pie. Hay algo que cambió ahí. ¿Por qué? Porque lo que leímos, primera lectura, Salmo, segunda lectura, todos textos de la Escritura, dijimos inmediatamente que terminó, palabra de Dios. O sea que esa es parte de la palabra de Dios. Pero cuando leímos el Evangelio, nos pusimos de pie y dijimos, palabra del Señor. O sea que hubo algo distinto. O sea, cuando leímos el Evangelio no es lo mismo que todo lo demás de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, Él mismo, es la palabra de Dios. Él es lo que Dios nos quiere decir. Él es la palabra. O sea, Él no es un mensajero como los otros, sino que Él mismo es el mensaje. Todo lo que Jesús nos dice es enseñanza, porque es Dios mismo que nos está hablando. Él es la palabra. Entonces, Jesús nos comunica y se comunica con nosotros cuando nos dice algo, pero también cuando calla. Cuando va a comer con alguien, está diciéndonos, está enseñando. Cuando va caminando, está enseñando. Cuando hace todo lo que hace, está enseñando. Todo en Él es enseñanza, porque Él es el maestro. ¿Se entiende algo más o menos de lo que vengo diciendo? Bueno, quiere decir esto que Dios se ha acercado tanto a nosotros para comunicarse y para ser nuestro pastor, nuestro guía, que tenemos que escuchar su voz. Y tenemos que saber, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Quiere decir que están atentos, quiere decir que no nos perdemos ni un detalle. Todo lo que Jesús dice es palabra de Dios mismo. No es, insisto, solo un mensajero. El mensajero trae palabra de otro, que no es Él. En cambio aquí Jesús nos habla, Él mismo es la palabra. Y cuando digo la palabra, digo la sabiduría de Dios. Él es toda la ciencia, todo el saber, porque es Dios mismo. San Juan dice, es el verbo. Por eso nosotros lo traducimos la palabra, el verbo. El verbo quiere decir lo que es todo el pensamiento, la sabiduría, el saber, la ciencia. No sé cuál palabra puede ser la que nos clarifique, pero Jesús es el mismo Señor que se nos comunica. Y entonces aquí nos encontramos nuevamente con la palabra donde dice eso. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Llegó la banda. Todos los chicos, muy bien. Vienen todos caminando, muy bien. Bueno, ¿se entendió más o menos cómo es el tema? Es muy hermosa la comparación, muy hermosa.
Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas. Yo le diría así como enseñanza fundamental de esto, es que ojalá fuéramos como las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que seamos dóciles. Dejemos que el Señor nos enseñe, que el Señor nos diga lo que quiere de nosotros, cuál es su voluntad. Y también, y esto como un consejo medio complicado, hay que meterse en el tema del silencio, de la oración, aunque sea un poquito, porque de a poquito lo vamos conociendo a Dios. Y Él nos habla también, su lenguaje propio es el silencio. También nos habla en la palabra. Por eso nos es más sencillo, porque nosotros hablamos con la palabra. Bueno, vamos ahora entonces a renovar nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios.